Yo creo que esta película cuenta la historia de una reconstrucción. Es la historia de dos caminos que van en paralelo y sin embargo están unidos por un profundo dolor. Uno provocándolo y otra recibiéndolo, y que tienen la capacidad de sentarse y escucharse. Algo que en este caso se intentó de una manera creo que honesta, genuina y real por parte de los protagonistas de la historia, de iniciar un proceso de restauración, un proceso de perdón, por así decirlo. Creo que es una película que va a remover muchas conciencias y luego también creo que pone en la palestra las dos partes. Pues el espectador de repente yo creo que va a ver que alguien en ETA se ha podido arrepentir, y a pesar de que no se hizo el eco que tendría que haberse hecho en la sociedad en su momento, creo que la película va a situar esto. Te ayuda a empatizar con algo que tú a priori, o por lo menos en mi caso, no sabías que eras capaz de empatizar. Te descoloca. Es una película que te pega un meneo. Es algo necesario que esto, que al final sucedió de una manera muy íntima y muy reservada, que se tiene que conocer, y creo que es el germen al final de la conciliación de la sociedad vasca. O sea, el mensaje básico de la peli es que es posible, o sea, si estos dos personas lo han podido hacer, es posible resolver casi cualquier conflicto, ¿no? Tengo la sensación de que dará que hablar, de que planteará un debate que creo que es necesario también en nuestra sociedad, si queremos evolucionar hacia adelante. Creo que lo interesante es que, a pesar de ser una historia real y concreta, adquiere dimensiones universales porque nos afecta a todos. Y es un viaje emocional. Creo que muy bonito. En el año 2011 leíamos las crónicas del país, todo lo que fue el proyecto de Viana Anclares, y se empezó a narrar en cápsulas capitulares un poco todo el proceso. Con la entrevista aquella de Ma Isabel dimos con la clave de que la figura de Ma Isabel de alguna manera englobaba todo aquello que estábamos buscando, incluso más allá, ¿no? Ahí dimos la clave de Itziar e Isa Campo. Cuando me vinieron con esta historia me pareció una gran oportunidad. Y nada, pues nos pusimos Isa y yo manos a la obra. Isa además no la conocía. Me pareció una maravilla de escritora cuando ya nos pusimos a trabajar. Ella ha llevado el peso de la escritura, ella es la que ha estructurado y la que ha llevado todo el peso. Nos íbamos reuniendo periódicamente para quedar, sobre todo focalizábamos en trabajar. Cuando quedábamos con los personajes en los que nos inspirábamos, no hacíamos encuentros así muy intensivos de 2-3 días, trabajando mucho esas entrevistas y lo que nos generaba y cómo lo podíamos concretar. Y luego ya trabajamos más por separado, y escribía, se lo enviaba, y reencuentros otra vez, para ponerlo todo en cuestión todo el rato. Pero estuvimos de acuerdo en todo. Fue una colaboración creo que muy bonita y muy fácil, sin conocernos de nada. La película se llama Ma Isabel y que vaya sobre Ma Isabel Lasa, como que es imposible equivocarte, porque estás con la verdad todo el rato, ¿no? Y eso nos dio muchísima fuerza para que la película volara, para financiarla y para que se empezara a sumar todo el mundo que se sumó a la peli. Es una historia que arropa, que une y que te motiva a hacerla por motivos ya extra profesionales. Con Itziar hablamos mucho antes de empezar el rodaje. Intentar no hacer una imitación, porque eso no tendría sentido, porque Ma Isabel no hay más que una, y ser fieles a una forma de entender la vida, a un carácter, a una entereza y una grandeza espiritual y humana, pero poniéndole lo que yo tengo, porque yo no soy ella. Para mí María hace un recorrido brutal desde que se entera que su padre ha sido asesinado hasta que consigue deshacerse de ese duelo, ¿no? Y lo acepta. Mi personaje es Esther Pascual, que fue la mediadora que preparó los encuentros restaurativos, los primeros encuentros restaurativos. Ponerte por el otro lado, como hace Luis Tosar, en la piel de un hombre que ha matado, que ha pasado más de 10 años en la cárcel, que ha hecho un viaje personal de autocrítica, y hacerlo con verdad, para mí como directora ha sido un lujo. Por un lado, la suerte de que este personaje exista en la realidad, de que estamos recreando una serie de personajes que han vivido esta historia, con lo cual lo que contamos aquí está directamente inspirado en cosas que han ocurrido, ¿no? Luis Carrasco era miembro del Comando Buruncha, y de alguna manera en la película lo que hace es estar acompañando al personaje que encarna Luis Tosar. Es el que muestra el camino hacia la reflexión y hacia poder hablar con la viuda de este señor, ¿no? Empecé primero intentando saber históricamente en qué momento me iba a encontrar, y luego decidí que la mejor manera de continuar esa preparación era ir al lugar,
estar en el sitio, porque solamente desde el lugar puedes entender las cosas mejor. Me acuerdo que llegué y Itziar me dijo, te voy a dar el teléfono de Maisabel para que hables enseguida con ella. Le dije, dame 2 o 3 días, por favor, porque estoy muy nerviosa. Pero luego, afortunadamente, la llamé y fue un encuentro muy bonito, con muchísima confianza y con muchísima generosidad por su parte. Y en mi caso con Ivonne tuve la suerte de juntarme, de tener alguna sesión larga de conversación, de poder escuchar de primera mano todo lo que se cuenta en esta película y unas cuantas cosas más, ¿no? Lo cual es un regalo maravilloso para un actor, evidentemente. Le he espiado, le he visto conferencias, le he leído el libro. Investigar sobre la realidad de lo que había pasado aquí durante décadas y sobre cómo habían sido los encuentros, qué hacían los mediadores, qué tipo de persona es una persona mediadora, que transmite eso, tranquilidad, una persona empática, una persona que no juzga. Yo lo que quería era que nos conociéramos y hablar cómo pensaba, cómo hablaba, ¿no? He tenido como 2 bases fundamentales que son el respeto y la admiración hacia esta mujer. Encontrarme con él pues supuso simplemente pues, el hecho de que puedas llenarte un poco de la energía que él desprende, de qué tipo de persona es. Yo vengo también de una época en la que esto existía, ver cómo ha cambiado la vida y todo esto, pues como que me sitúa, ¿no? Poder mirarla a los ojos fue lo que hizo que de alguna manera yo completara esa idea del personaje que tenía, poder mirar sus ojos. Está siendo más que un rodaje, está siendo una aventura vital. Somos todos muy conscientes que estamos contando una historia de verdad que afecta a personas, que es muy delicada y que habla de cosas muy dolorosas. Que al final esto habla de algo que está vivo todavía. Lo notas en el equipo, lo notas en la implicación, lo notas en todo, en el ambiente. Está siendo una experiencia súper intensa, la verdad. El equipo Maisabel es un equipo súper entregado y estoy súper contenta, la verdad. Me siento muy bien arropada. Es un auténtico lujo, es una oportunidad de la leche y es como que me ha tocado la lotería. Y tengo que decir que ha sido muy bonito el respeto, ¿no? Que había, porque luego no hemos dejado de reírnos tampoco, o sea que ha sido distendido, pero cuando las escenas eran intensas, que son la mayoría en la película, pues había mucho respeto y mucho cuidado de que tuvieran su espacio, de que tuvieran su concentración. Hay una implicación emocional y ciudadana con la historia. La cual, además, rodando en Euskadi, no puedes pasar por alto que un porcentaje muy amplio del equipo ha vivido el conflicto vasco de una manera directa o indirecta, pero lo ha vivido. Yo hice una solicitud a Itziar porque solamente me había encontrado una vez en la vida con Luis Tosar y nos habíamos saludado y nunca más. Y como el personaje de Maisabel y el personaje que interpreta Luis tampoco se habían encontrado nada más que una vez en la vida, que le pedí a Itziar si era posible mantener ese secreto, ese no encontrarnos, hasta que llegara la secuencia en la que esos 2 personajes finalmente se unen, ¿no? Y a mí me pareció una idea genial, intentar preservar la sorpresa en la medida de lo posible, la verdad en la medida de lo posible. Y me pareció una gran idea, se la conté a Luis. Y la verdad es que fue una magnífica idea aprovechar un poco esta coyuntura, porque se fue creando algo que es muy lejano a lo que fue el encuentro real, pero muy similar a lo que se refiere a emociones para nosotros, ¿no? La misma tensión, la misma ceremonia que se fue montando, creo que por parte del equipo, que fue en todo momento partícipe de esto, ¿no? El equipo ha hecho un esfuerzo de estar siempre que no se encontraran, porque a veces han coincidido en rodaje, entonces uno no llegaba hasta que el otro no se iba, uno no, y lo han conseguido, o sea, con mucho cuidado. Pero creo que valió la pena, porque fue un momento especial que ni siquiera se repite la siguiente toma, es una vez y nada más, ¿no? Y el momento de ver a Blanca aparecer como Maisabel, porque para mí era Maisabel en ese momento, es irrepetible, es brutal. Y se produce un encuentro humano, real, en el aquí y ahora. Cuando menos profesionalmente es la experiencia más fuerte que yo he tenido. Impresionante. El encuentro con Itziar ha sido de las cosas más hermosas que me han pasado nunca. Creo que es una mujer de una sensibilidad y de un compromiso enormes. Es tremendamente generosa y cuidadosa. Nos guía de una manera que es suave, sencilla, maravillosa, emocionante. Muy gratificante ver que
bueno, que una persona con la que has tenido tanta complicidad en muchos trabajos sigue manteniéndose, que mantienes los códigos, que te entiendes bien, y es un reto constante además, porque creo que esta película seguramente, no sé para Iciar cómo la estará viviendo, pero para mí es de lo más complicado que he hecho en mi vida. Bueno, Luis es que a mí me parece, yo creo que el mejor actor de España, sinceramente. Es que tiene una capacidad de hacer cosas muy complicadas con una verdad y con una emoción irrebatibles. Es un actor al que le ves además el proceso. Este personaje pasa por dudas, y todo eso lo ves. Y luego Blanca lo que me ha deslumbrado, la verdad, es la cantidad de matices que puede dar, el control que tiene, se puede emocionar, puede volver a estar serena. Yo le decía apenas 4 cosas y reconducía, y haciendo eso también un personaje muy difícil, porque es un personaje que tiene mucho dolor, pero mucha serenidad también. Para mí como directora ha sido un lujo porque son muy impresionantes los dos. Hemos tenido muy en cuenta desde vestuario el mundo de Ivonne en unas gamas, él y todo su entorno que tiene que ver con las cárceles, su barrio, en unos colores cálidos, y el mundo de Maisabel en unos colores un poco más pacíficos, grises, malvas. Entonces nuestros personajes han ido evolucionando en sus tonalidades y finalmente han ido confluyendo en un momento dado de la historia hasta conseguir una gama normal y natural y no forzada que termina eclosionando en la secuencia final donde Ivonne se mezcla con el resto de la gente. Con Maisabel, si buscamos, es un personaje que es verdad que tiene un look muy particular, pero a la vez muy interesante porque es un look muy de mujer vasca, avanzada a su tiempo. Al principio casi todas las pruebas iban a ser con el pelo pelirrojo porque era lo que más de archivo tenía Maisabel, pero cuando probamos una peluca blanca cortita, plateada, que tiene un parecido, y de ahí empezamos a trabajar. Y había que valorar en cuánto nos queríamos acercar a los personajes reales y con cuántos había posibilidades y con cuántos no. Con Maisabel efectivamente había posibilidades de acercarse, con Ivonne no y con Luis Carrasco tampoco, entonces ahí sí que nos hemos limitado a dar la diferencia de edad. Ponerle a lo mejor a Luis Tosar una mata de pelo como era el Ivonne real, que tenía una mata de pelo impresionante, yo creo que ahí nos iba a cantar. Entonces tenemos que buscar algo que fuese como Luis Tosar, ¿sabes? Con poco pelo, tal, y trabajar del pasado, ya empezar con poco pelo, no demasiada cantidad de pelo. No se tiene que saber que ha habido un equipo de maquillaje y peluquería en esta película, o sea, tenemos que pasar desapercibidos absolutamente. Con todas nuestras herramientas, poniéndolas en común, ha sido muy bonito otra vez conseguir hacer personajes que yo creo que son súper potentes. Con el guión que finalmente salió, que creo que era muy potente, yo lo que pensaba es, bueno, ahora no lo podemos hacer mal. Estás hablando de cosas muy delicadas, esto hay que contarlo bien, hay que contarlo con verdad. Y sobre todo con la historia de Maisabel, porque es una mujer muy excepcional, su historia es muy excepcional. El momento del encuentro con ella me producía vértigo, porque vas a interpretar a un ser humano, no que se haya inventado alguien, sino que existe y que además está vivo y que tiene mucho que decir todavía y mucho que hacer. Es un personaje indescriptible por su generosidad, por su amplitud de miras, por su capacidad de superación a la hora de intentar avanzar hacia la paz, en el caso del conflicto vasco. Primero, una víctima que se quiera acercar a esta gente, ¿no? Cuando lo que cualquiera piensa es que difícil, ¿no? Acercarse a la gente que te ha hecho tanto daño, que ha pasado por un montón de situaciones, es una mujer además que también ha tenido sus críticas, que también ha tenido es una mujer que habla muy claro y eso no le gusta a todo el mundo. De alguna manera yo me acerco a Maisabel con el infinito respeto que me merece alguien a quien admiro y con la sensación de que en algún momento de mi vida yo quiero ser como ella. Cuando lees un guión no es que tengas que saber qué música va a haber, ¿no? Pero sí tienes que tener una intuición de que va a haber un lugar para la música y que va a haber algo que tú puedes hacer, ¿no? Y calibrando lo que, así solamente leyendo el guión y pensando cómo lo iba a hacer Iciar, pues vi que sí que había una posibilidad. Es una historia dura, en la que la música tiene el peligro de la sobreactuación, y entonces creo que hemos trabajado para que nunca pueda existir eso, no ocurra, ¿no? Y estoy acostumbrado a trabajar con Iciar y bueno, ha sido
digamos, fácil en el sentido de que siempre lo he entendido en el proyecto y siempre he entendido primero lo que quería hacer y después lo que ha hecho, ¿no? O sea, me ha parecido que era un material muy sensible y que ha tenido una especial mirada en todo esto. La música en las películas, el deseo siempre es que se integre como una piel, algo que casi no distingues como música, sino que es un continuo de vibraciones, ¿no? De sensaciones, y como colorea o pone el foco en la interpretación de los actores, ¿no? que es lo fundamental.